Mi querida familia, una pregunta. Empiezan las preguntas, ¿no? Empieza el cura a hacer preguntas. Cuando ustedes oran, ¿ustedes qué piden? No respondamos. No nos vamos a meter en problemas. Cuando uno reza, cuando uno viene al Señor, cuando uno entra como en ese estado de oración, en las noches o en el día, a la hora que tú lo haces, ¿qué es lo que tú pides? Muchas veces nosotros, cuando oramos, pedimos de la siguiente manera, ¿no? El encarcelado pide libertad, el enfermo pide salud, el rico pide que le vaya bien en sus negocios, el pobre pide ganarse la lotería, el que no tiene papeles pide que inmigración o que las leyes del país cambien. Y siempre estamos pidiendo, cuando oramos, pedimos algo. Si hemos sido oprimidos por el gobierno, queremos que el gobierno caiga. Siempre cuando oramos, estamos pidiendo cosas muchas veces externas. Siempre estamos pidiendo, Señor, que me gane la lotería, o Señor, un carrito, Señor, una casita, Señor, un viajecito, ¿no? Que ojalá ya los cruceros puedan salir a ver si nos vamos de crucero. Uno siempre va pidiendo como cosas externas, porque es nuestra misión, digámoslo así, es nuestro sentido de ser hombres, de ser seres humanos. Pero esta primera lectura viene a corregir la manera de cómo estamos pidiendo. La primera lectura del libro de la sabiduría es hermosa porque nos pide que la forma como debemos orar es pidiendo sabiduría y pidiendo prudencia. Si los que son enfermos tuvieran sabiduría y prudencia, sabrían que si tú eres diabético y si te comes un cake de chocolate, sabes lo que te va a pasar. Entonces, sabiduría y prudencia. Para aquel que está buscando nuevos ideales, nuevos negocios, que quiere que su empresa crezca, que quiere tener una estabilidad, que quiere emplear a más personas, no pide poder robar o cómo hacer nuevas formas para que su negocio crezca de manera ilícita, sino que le pide al Señor sabiduría y prudencia. Si nosotros en nuestro trato con nuestra esposa y con nuestro esposo, en vez de estar gritando, en vez de estar peleando todo el tiempo, le pidiéramos al Señor sabiduría y prudencia, no hubieran todos los problemas que a veces vemos en la familia. Si los hijos, a la hora de tomar decisiones, tuviéramos sabiduría y prudencia, no nos meteríamos en todos los problemas que nos metemos. La primera lectura viene a corregir nuestra forma de orar. Porque nosotros en nuestra tendencia siempre pedimos, Señor, esto, Señor, lo otro, pero todo viene para mí. Hoy el Señor nos invita a que por medio del libro de la sabiduría pidan la sabiduría, pidan la prudencia para que entre nosotros nos podamos entender, para que seamos justos, para que no le demos la carga más al otro y simplemente yo me recuesto y vivo una vida tranquila y que el otro trabaje y haga lo que tiene que hacer. Seríamos justos en nuestras relaciones, seríamos justos, a la hora de pagar. Seríamos un mundo más justos a la hora de sacar nuevas leyes que beneficien a unos y en muchos casos dañan a otros. Pero sacaríamos leyes que beneficiaran a cada persona. Si le pidiéramos al Señor sabiduría y prudencia, no existiría el aborto, porque sabríamos las consecuencias de nuestras acciones. Si le pidiéramos al Señor sabiduría y prudencia, seríamos hermanos y hermanas. Por eso esta primera lectura viene a denunciar nuestra incapacidad de pedirle a Dios lo necesario. Porque muchas veces pedimos cosas externas. Porque muchas veces pido cosas que simplemente van a satisfacer mi necesidad y mi ego. Porque así soy yo y así lo necesito. Si le pidiéramos al Señor esa gracia, podríamos ser felices, podríamos ser libres. Y esta primera lectura se conecta también con la segunda. No se preocupen por poner cara de santos, porque el Señor todo lo ve. Seamos nosotros. Volvemos a las preguntas de hace dos domingos que venimos preguntándonos: ¿quién soy yo? Simplemente una persona que necesita de la gracia de Dios. Simplemente una persona que necesita abrir su corazón para recibir sanación. Soy una persona que necesita reconciliarme con mi historia, con mi pasado, para poder ser feliz en este presente. Soy una persona que le pide al Señor que en esta proyección del futuro Él sea quien me acompañe. Por eso, muchas veces las lecturas se van conectando y nos van mostrando una realidad que vivimos. La realidad de nuestra incapacidad de poder pedirle a Dios lo necesario. La incapacidad que tenemos a veces de acercarnos los unos a los otros y simplemente vivir una espiritualidad de hermanos y hermanas.
y no simplemente pensando en mi propio beneficio y en lo que a mí me sacia. Y cuando entramos en el Evangelio, probablemente a ustedes y a mí el Evangelio nos ha tocado. O sea que si yo tengo un dinerito no voy a entrar en el reino de los cielos, porque lo podemos tomar también desde esa forma. O sea que si yo tengo unas cuenticas en el banco, unas propiedades, como diríamos en colombiano, no voy a decir la palabra porque yo sé que para los venezolanos es mala, pero o sea que no puedo entrar en el reino de los cielos. No se trata de eso. A veces nosotros tenemos una riqueza que es cuando tenemos que hacer la interpretación del Evangelio. La riqueza de mi soberbia, la riqueza de mi incapacidad de amar, la riqueza de perdonar al otro, la riqueza de volverme sensible ante el sufrimiento del que está al lado. Porque a veces yo me meto, sí, el Evangelio era claro, no matarás, no cometerás adulterio. Son cosas que en la vida diaria por lo general las podemos llevar normal. Es algo que podemos llevar. Venimos, nos confesamos y seguimos nuestra vida. Pero el Señor viene más profundo, porque el Señor viene y nos pregunta, bueno, ¿tú me amas? ¿Quién está en el centro de tu vida? Porque ahí es donde está la riqueza de la que habla el Señor. Muchas veces tenemos en el centro de nuestra vida ¿qué? Un pasado que no podemos perdonar y un dolor que no podemos sacar de nuestro corazón, que no me permite ser feliz. Tenemos en el centro de nuestro corazón que mi esposa lo es todo, mi esposo lo es todo, mis hijos lo son todo. Y cuando llega una tragedia, cuando llega la enfermedad, yo colapso, yo caigo. Porque mi fuerza y mi fe no están puestas en aquel que me puede ayudar a salir adelante, en aquel que me da esperanza, sino que está puesta en los humanos. Familia, ustedes y yo somos finitos. Ustedes y yo tenemos fecha de expiración, no se les olvide. Pero Jesucristo no tiene fecha de expiración. Jesucristo siempre nos acompaña. Jesucristo siempre nos da la fuerza para resistir, para amar y sobre todo en los momentos difíciles de nuestra vida, para poder salir de las dificultades en las que nos encontramos. Muchas veces lo he dicho, Y a veces la depresión, la ansiedad que llevamos es esa necesidad o ese miedo que tenemos de perder lo que yo he construido, de perder porque pensamos que es por mis fuerzas. Ustedes hoy y yo nos levantamos esta mañana, algunos con sueño, otros sin sueño, otros que no duermen en la noche. Pero ustedes hoy están aquí no por la capacidad de ustedes, sino porque el Señor los necesita para una misión y se nos olvida. Porque pensamos que somos finitos. Yo me levanto porque me tengo que levantar. Yo trabajo porque tengo que trabajar. Ese es el egoísmo del ser humano que se le olvida, Reconocer de que todo lo que hacemos viene de la gracia de Dios y todo lo que podemos hacer diariamente es por la fe, por el amor y sobre todo porque el Señor nos lo permite. Pero hay una corriente, que está en el mundo. Tú lo puedes todo, tú puedes hacerlo todo, tú puedes ser feliz. Y siempre que seguimos esa corriente encontramos una infelicidad. El Evangelio también nos habla de algo muy bonito, que es un joven que se le acerca a Jesús. Tú y yo podemos ser ese joven. Tú y yo que nos acercamos a Jesús. Maestro bueno, yo voy a misa. Maestro bueno, yo hice Maús. Maestro bueno, yo hice Opportunity. Maestro bueno, yo estoy en la adoración al Santísimo. Ay, maestro bueno, yo que me la paso en San Catherine metido todo el día. Y el Señor nos va a mirar y nos va a decir, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué reconocemos la grandeza de Dios? ¿Tienes alguna experiencia de Dios en tu vida que te lleva a reconocerlo? ¿Tienes alguna experiencia de Dios que te lleva a ser libre? ¿O simplemente tienes una idea que por esa idea estás hoy aquí sentado? Porque las ideas van y vienen, pero la experiencia es la que nos mantiene firmes. La experiencia es la que nos da la habilidad para poder morir y para poder salir y darle vida a los que están afuera. Por eso cuando reconocemos Maestro bueno, Él nos devuelve la pregunta, ¿por qué me llamas bueno? ¿Porque soy el milagrero? ¿Porque te soluciono tus problemas? ¿O porque realmente tienes una experiencia de mí? Seguimos, y el Evangelio nos dice, bueno, yo no mato, yo no robo, Señor, yo para qué me confieso, yo soy una persona muy buena, me toca ponerme tacones porque si no me elevo. Yo soy tan bueno, yo hago todo lo que la gente me pide. Pero a veces en las acciones externas hay un corazón a veces que se lucra, de esa debilidad que tenemos nosotros de hacer el bien y simplemente buscar el reconocimiento. Porque cuando ustedes y yo buscamos nuestro propio reconocimiento y no es para la gloria de Dios, eso no da fruto. Cuando ustedes y yo simplemente buscamos satisfacer nuestra necesidad y damos una limosna y ayudamos a alguien simplemente para que nos vean, eso no da fruto.
Y por eso este Evangelio hoy viene a ayudarnos a cada uno de nosotros y a purificar. Primero, cómo le pedimos a Dios, cómo tú te acercas a Dios. Y segundo, en esta experiencia que vivimos de hermanos y hermanas, cómo nos acercamos a Él, cómo abrimos nuestro corazón. Esa expresión es hermosa, Maestro bueno. Es una expresión que ustedes y yo tenemos que llevar en el corazón porque reconocemos la grandeza de Dios, pero reconociendo la grandeza de Dios también tenemos que reconocer nuestra incapacidad de poder acercarnos a Dios libre y voluntariamente. Llevamos demasiadas cosas en nuestra vida, cargamos demasiadas cosas en esa maletica que llamamos vida. Y esa maletica, cuando la guardamos y la llenamos de tantas cosas que nos pasan, son las que nos impiden ver el rostro de Dios, nos impiden ser felices, nos impiden recibirnos como somos, nos impiden aceptar a la otra persona, porque siempre queremos cambiar al otro, porque tengo una necesidad muy importante de que el otro actúe, piense y haga lo que yo decido. Por eso los matrimonios fracasan, porque hay un orgullo en el matrimonio, ¿no? Hay un egoísmo en el matrimonio. De simplemente así soy yo y así me tienes que aguantar. Si realmente tuviéramos la experiencia de Jesús, si realmente tuviéramos esa gracia de Jesús, nos soportaríamos, nos amaríamos y tú y yo cambiaríamos por el bien de la otra persona. Porque nuestro egoísmo nos lleva a decir palabras como que cambien ellos. El problema es de ellos. Cuando probablemente y casi siempre nosotros somos el problema, porque nos falta esa humildad. El Evangelio también nos invita a algo muy bonito. ¿Quién está en el centro de tu corazón? Las posesiones, la riqueza. Todo eso se va a acabar. En el centro de nuestro corazón tiene que estar Jesús para poder, ¿no? Los que son padres, poder educar a sus hijos en la fe. En el centro de nuestros jóvenes tiene que estar Jesucristo para poder recibir la palabra de Dios y ser libres de tanta ideología y de tanta palabrería y de tanta estupidez, y perdónenme la palabra, que están viviendo nuestros jóvenes. A veces ustedes tienen miedo porque muchos de ustedes vienen a uno y le dicen, yo ya no sé cómo manejar a este muchacho, yo no sé cómo manejar a esta muchacha. Y es eso, porque vamos en contracorriente. Y a veces, ¿no? Como ustedes y yo, uno no experimenta por la cabeza del otro, sino por cabeza propia. Pero ahí están ustedes, ¿no? Para siempre educar a sus hijos, para enseñarles, para levantarlos cuando necesiten esa palabra. Cuando ustedes y yo hacemos nuestra propia voluntad, descubrimos una muerte. Esa muerte y esa incapacidad de que el otro piense, esa incapacidad de que el otro actúe, esa incapacidad de que el otro haga lo que yo deseo. Pero cuando venimos a Dios, cuando purificamos, cómo oramos, cómo nos acercamos a Dios, nos podemos entregar, nos podemos ayudar. Puedes aceptar, no te vas a escandalizar. Porque vivimos en un mundo donde todo lo llamamos normal. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Todo es normal, pero a la vez nos escandalizamos. ¿Por qué mi hija está pensando esto? ¿O por qué mi hijo se comporta de esta manera? Y al escandalizarnos bloqueamos a nuestros hijos. Y al bloquear a nuestros hijos no sabemos lo que están pensando. Papá y mamá, no se escandalicen porque es una realidad que ya veníamos viviendo. Si tú estás conectado con el Señor, tú vas a ayudar a tu hijo, a tu hija a salir de esa crisis, a salir de esa adicción, inclusive a salir de ese problema de identidad sexual que a veces se está presentando en la juventud. Pero si ustedes y yo nos escandalizamos, lo bloqueamos. Por eso este Evangelio viene a abrirnos los ojos y abrirnos el corazón para que hablemos las cosas claras y concretas. No para juzgar al otro, no para caerle a palo al otro, sino para entender su situación de dónde viene, en medio de la confusión, en medio de tanta palabrería, en medio de tanta información que estamos teniendo. El Evangelio también viene a entrar y a denunciar de que nosotros nos falta reconocer la presencia de Dios en cada momento de nuestra vida. Cuando ustedes y yo no reconocemos la presencia de Dios, es por eso que nos metemos en tantos problemas. Cuando ustedes y yo no reconocemos, ¿no?, la gracia de Dios actuando en nuestra vida, es por eso que tomamos malas decisiones. Porque a veces tomamos la decisión y después pensamos. Por eso la primera lectura viene, ¿no?, a hacer ese soporte del Evangelio. Pidan la sabiduría. Esa sabiduría que viene del cielo, esa sabiduría que viene de Dios. Yo los invito a ustedes, ¿no?, para que como comunidad vayamos caminando en la experiencia de Jesús. Aquí no se trata de ser santos, aquí no se trata de que entonces todos tenemos que poner estampita. Estamos en proceso de santidad. Y en el proceso de santidad ustedes y yo vamos a caer.
Pero reconocemos que hay alguien mucho más grande que nosotros, que no nos juzga, sino que nos levanta, cosa que no pasa con el mundo. Y tú y yo no estamos en la posición de ser jueces, porque si nosotros miramos a nuestra vida, a nuestros juicios, a nuestro corazón, ¿qué encontramos? Encontramos demasiadas cosas que nos impiden aceptar a la otra persona. Yo los invito para que realmente en esta semana, ¿no?, le pidamos al Señor que nos dé la gracia de reconocer, que nos dé la gracia de aceptar, que nos dé la gracia de amar, que nos dé la gracia de salir del egoísmo en el que estamos sumergidos, que le conceda a los matrimonios que por ese pecado del egoísmo puedan salir de la crisis en la que se encuentran, que le pidamos al Señor que nos podamos escuchar. Yo lo decía el domingo pasado, uno a veces piensa que porque los hijos y la mujer tienen comida ya hemos solucionado el problema. Nos falta escucha en el matrimonio, nos falta escucha a los hijos, nos falta escucha en la comunidad. Porque de nuevo, oímos y oímos, mas no escuchamos, porque el escuchar es entender, y el entender es aceptar una realidad, y una realidad que la aceptamos desde Jesús. Pidámosle a nuestro Señor que así como este joven que se le acerca a Jesús y se va triste porque es un hombre rico, se va triste porque tiene tiene demasiadas cosas en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios y nos vamos tristes? Porque el Señor nos pide un cambio, porque el Señor nos pide una conversión, porque el Señor nos pide que cambiemos de vida y nos vamos tristes. Porque a veces yo en la vida en la que estoy, en la situación en la que vivo, estoy contento, estoy pleno, aunque los demás sufran. Hoy este evangelio y este joven somos nosotros. Este joven que hoy no se acerca, este joven que hoy a la vez que ve y reconoce a Jesús, no es capaz de dar ese paso. Y con esto termino. A ustedes y a mí nos puede pasar ese problema. Ustedes y yo estamos hoy aquí en misa. Ustedes y yo rezamos. Ustedes y yo estamos en diferentes ministerios. Ustedes y yo ayudamos a alguna persona. Pero cuando yo no tengo la capacidad de reconocer a Jesús, cuando yo no tengo la capacidad de ofrecerle a Jesús mi miseria, cuando Jesús me pida un cambio, me voy a ir triste. Porque yo he pensado que todo lo he hecho bien. ¿Y a usted no les ha pasado? Yo todo lo hago bien. Yo no me equivoco. Y cuando el Señor nos pide un cambio, por eso viene la tristeza, por eso viene el miedo, por eso viene el desánimo. Yo los invito a que realmente hoy cambiemos de vida. Y yo sé que decirles cambiar de vida es una palabra muy grande, pero cambiemos una actitud el día de hoy. Una sola actitud. Poquito a poquito vamos entrando en ese proceso de conversión. Si hoy tú no le hablas a tu esposa, pues le vas a hablar. Si hoy tienes algún resentimiento, algún juicio con tu esposo, pues te vas a acercar a él y van a compartir. Si hoy tienes alguna situación difícil con tus hijos, pues vas a buscar la manera de sentarse alrededor de la mesa y poder hablar. Yo necesito que ustedes me ayuden para que podamos transformar nuestra vida y nuestra sociedad. Pero comienza aceptándonos nosotros, comienza permitiéndole a Jesús que entre en nuestra vida y en nuestra historia. Pidámosle pues a María Santísima que nos dé esa gracia, la gracia de la reconciliación, la gracia de buenos matrimonios, la gracia de que los hijos siempre escuchen a sus padres, la gracia de escuchar más la voz de Dios y no la voz del mundo, porque al final todo lo que hacemos se va a quedar acá. Y lo único que nos vamos a llevar al cielo es una sola cosa, y es nuestra capacidad de perdonar y de amar. Porque al final esa es la pregunta que el Señor nos va a hacer. Muéstrame tu amor, muéstrame la capacidad que tuviste de perdón. No te va a preguntar cuántas horas pasaste sirviendo aquí afuera en el sol en San Vicente, pero sí te va a preguntar, muéstrame la capacidad que tuviste para amar, para perdonar y sobre todo para renunciar a tu egoísmo, para renunciar a todas esas actitudes que te alejan de aquellos que tanto amas. Pidámosle pues a María Santísima que nos conceda esa gracia y nos permita reconciliarnos los unos a los otros. Que así sea.